A partir de este momento y hasta las 22, El Puente. Las claves de la semana que se va y lo que hay que saber de la semana que comienza. El Puente, con Alfredo Casado, hasta las 22. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí arrancamos El Puente. Mi nombre es Alfredo Casado. Está Javier Lauría junto a mí para acompañarme. ¿Cómo te va? Hola, Javier, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tranquilo? tardes. Bien, bien. Acá contento de compartir otra tarde, noche con vos y con todos los oyentes. Pues sabés que yo he tenido la suerte, lo cuento, para ampliar un poco a quienes no me conocen, o viajando mucho o trabajando mucho para medios nacionales o algún otro medio internacional, pero siempre o con mucho viaje, con mucho contacto con la política y con la sociedad de otros países. A la vez que en oportunidades me ha tocado también dirigir algún medio acá en la Argentina. Si en base a esa experiencia puedo traspolar los usos y costumbres de las sociedades y de quienes tienen representación, no solo política, sino institucional, sino en la vida social de los países, me cuesta a mí mucho encontrar otro, y debe haber, donde la hipocresía reine de manera tal como ocurre en la Argentina, del kirchnerismo. Porque cuando un gobierno se va, o una idea, o una línea política deja el poder porque ha perdido una elección, bueno, ¿qué va a hacer? Se va por eso. Llega otra idea, que es lo que ha ocurrido en la Argentina. En medio de todo lo que pueda hablarse del enfrentamiento ideológico, de posturas políticas y demás, que ha ocurrido, que es real, que ha hecho renacer antinomias. No estoy solamente hablando, porque cuando dicen el kirchnerismo ha hecho que toda la... No nos equivoquemos. Las antinomias han estado siempre. Que estuvieran un poco guardadas, que el kirchnerismo las pueda haber potenciado o las haya sacado a la luz y eso haya generado en su momento o en alguna etapa, digamos, un poco de ola a su favor, puede ser. Pero no querer reconocer y ver que las antinomias entre los sectores más ricos, entre aquellos que detentan el poder, que manejan las corporaciones, y otra parte de la sociedad y de la población argentina, politizada o no politizada, ideologizada o no ideologizada, están y existen. Bueno, pero esto es esconder la problemática real de la Argentina, ¿no? Abajo de la alfombra. Y a posteriori de esto podemos analizar cómo el kirchnerismo usufructuó o puso sobre la mesa lo que significaban antinomias argentinas, y si esas antinomias tienen razón de ser. Eso es otra cosa. Es como querer desconocer que hay una parte de la población, sobre todo instalada en la capital federal y en algunas de las grandes ciudades, que es profundamente antiperonista. Que la palabra peronismo le saca urticaria, que nombrar a Perón y a Evita le genera esa situación, y que acompañan cualquier proyecto que se aleje de la idea de peronismo, aunque hoy en día podríamos decir ¿qué es el peronismo? Ya no se sabe qué es el peronismo. Después de los años de gobierno del kirchnerismo, ¿qué es el peronismo? Queda el peronismo. Ahora, la pregunta es, que el desbande
Por eso hablo de la caída del kirchnerismo en términos no de la derrota electoral, porque una derrota electoral en democracia es el paso a otro gobierno, sino cuando se produce el desbande, cuando se produce que un montón de gente que antes guardaba silencio, o era cercana, o eran acólitos, o eran alcahuetes, que vivían metidos en la casa de gobierno, de un día para el otro dejarse de una manera, y hasta aquellos que fueron prudentes, que si bien acompañaron a los gobiernos de Néstor, pero especialmente al de Cristina, donde las pasiones crecieron mucho más, y estuvieron muy cerca, hoy forman parte de ese desbande, Cuando Estela Carlotto dice hoy en el programa de Mirta Legrand, Cristina no es mi amiga, y relata por qué no somos amigas y esto y el otro, porque no nos hablábamos, no nos llamamos, la niña mi va era otra, bueno, una referencia a Bonafini, pero además luego habla de Mirta Legrand como esa señora que ella cuando era maestra, ¿no? Veía por la televisión. Yo me acuerdo que en el humilde hogar de mi padre, metalúrgico y constructor y de albañil, los almuerzos de Mirta Legrand en los 70, 69 y 70 eran vistos como la exposición de ciertos sectores muy poderosos. Eso era lo que veíamos. Por eso digo, no solamente que algunos se alejan, sino que hasta hacen una teatralización del alejamiento, lo sobreactúan. Otros en su momento tomaron decisiones, ¿no?, contundentes. Andes, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy bien. Estaba hablando de todo esto, digo, es una suerte, yo no sé si usted me escuchó, digo, es como una caída la del kirchnerismo, porque en cualquier régimen democrático el paso de un gobierno a otro no significa que un partido se vaya en desbande, pero esto que está ocurriendo es como una virtual caída, donde un montón de gente que hasta hace unos días, mientras gobernaba el kirchnerismo, estaba ahí al lado, ahora no solo se aleja, se va, se dice que no es amigo, sino que además amplifican casi sobreactuando la situación, ¿no? Eso en verdad lo que... voy a dejar a salvo a Estela Carlotto. Yo no la escuché a Estela Carlotto hoy, estaba escuchando lo que usted decía, no la escuché, pero lo que voy a decir lo voy a dejar a salvo a ella, porque le guardo mucho respeto por su historia y por todo lo que hizo en estos años en búsqueda de los nietos. Pero la verdad es que en otros casos es de esperar, digo, porque Cristina durante todo su mandato privilegió una lógica de hacer política donde lo más importante era el obediente, el obsecuente, y dejó de lado a todo el que se animaba a decirle me parece que se equivocaba. Y entonces, claro, cuando uno se rodea de miserables que obedecen, los obedientes obedecen al poderoso, y cuando uno pierde el poder dejan de obedecerlos, y salen corriendo como corren, ¿no? Como se ve que corren. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que finalmente la calidad de lo que terminó siendo gran parte de la dirigencia kirchnerista explica ese tipo de conductas. Mire, Alberto, yo conocí bastante, por supuesto en una ínfima parte de lo que conoció usted, a Néstor Kirchner en los 90. Tal es así que alguna vez, trabajando para América, hicimos una transmisión desde los hielos continentales por el tema de límites, y estuvimos como 15 días parando en la casa que el gobernador, que creo que era la casa oficial de que pasaban Calafate. allí, claro, en Sí. Calafate, cuando no había vuelos porque el aeropuerto todavía estaba y no sé qué había allí. Y estuvo Cristina, que la conocíamos porque la entrevistábamos mucho aquí. ¿Cuál era la gran diferencia? ¿Qué es lo que marcó esa tremenda diferencia de carácter entre Néstor y Cristina, usted que los conoció a los dos? Se lo han preguntado muchas veces, pero lo quiero reflotar ahora porque por esto de que hablaba del desbande, ¿no? A ver, yo creo que Cristina tiene una dosis de soberbia muy grande, y la tuvo siempre. Esa soberbia me parece que tiene más que ver con inseguridades que con seguridad. Y me parece que cuando uno actúa con semejante soberbia, expone
expulsa a todo aquel que no soporta la soberbia. Kirchner, objetivamente, en los años que fue presidente, no tuvo esa característica. Fue alguien que abrió el gobierno a sectores absolutamente ajenos a su historia, y él siempre respetó, toleró las posiciones de cada uno, y todos ellos trabajaron libremente. O sea, si hoy alguien me dice a mí que en esos años se le dijo que tenía que hacer una u otra cosa, estoy seguro que si lo dijera estaría mintiendo. Cristina tiene otras características. Cristina es alguien que hizo de la obediencia un mérito, que terminó con cualquier posibilidad de reflexión dentro de ese espacio político, con todo lo que esto implica. Me parece que hay una gran diferencia entre ambos y que por lo menos a la hora de la gestión esa diferencia se ve. Hoy es muy difícil hablar de estas cosas porque claro que sí, está todo tan mezclado, es muy difícil pedir reflexión a la gente. No sé si coincide conmigo, también hay una feroz manipulación del gobierno actual en términos de también sobreactuar y exacerbar, más allá de todo lo que se descubre y lo que aparece y lo que se transforma como, casi como evidente para un montón de gente, inclusive militancia kirchnerista, honesta y sana, que creía en un proyecto y descubre un montón de otras cosas. Digo, pero es evidente que el proyecto de Macri, acompañado por corporaciones mediáticas y el manejo y manipulación de las redes sociales, impulsa también. No digo que estén mintiendo, digo que arrastran a la opinión pública o buena parte. No tenga duda que es así, no tenga ninguna duda que es así. Obviamente usted y todo ciudadano de bien solo puede indignarse viendo las imágenes de López con un baúl de dinero, ¿no? Eso fue la discusión, y cualquiera, usted, yo y cualquiera de nosotros, lo que más quiere es que la justicia llegue pronto y lo castigue como corresponda. Ahora, la verdad es que hace 2 meses que estamos mirando la misma imagen de López tomada de diferentes ángulos, y cada día la presentan como una historia nueva. Y en el medio pasan cosas, qué sé yo. Mire, con toda franqueza, yo soy muy crítico al gobierno de Macri, que me parece un gobierno realmente, hasta aquí, definitivamente muy pobre en todo sentido. Y me parece que un día aparece un loco insultándome en Patio Bullrich y repentinamente aparecen 1 millón de trolls en Twitter insultándome, maltratándome. Inmediatamente después aparecen los mismos trolls sobre Tinelli y sobre Massa, que había dicho que las tarifas debían ser suspendidas. La verdad que el gobierno todo esto lo usa absolutamente a su favor. Sí, claro. Absolutamente a su favor. Ahora, también tengo que ser franco, ¿no? En política, claro, si a uno le dejan la pelota picando, trata de hacer el gol. Y claro, este es el tema, me parece que acá le han dejado la pelota picando al gobierno. Y es más, no sé si coincide, digo, después de esos últimos años, no llega a la Argentina un gobierno, digamos, socialista moderado, hasta radical podría haber sido, de una tendencia más progresista. La herencia que deja esos últimos años de Cristina es un gobierno de las características del Macri, que yo no sé si usted cree que es neoliberal cerrado, pero que remarca algunas claras imposiciones de esa característica, ¿no? Sí, a ver, yo diría que en los 12 años de kirchnerismo, para ponerlo así, hay como 3 etapas muy diferenciadas. A ver, ¿cuáles son? Una primera etapa que es muy virtuosa, la de Néstor, donde los resultados son definitivamente ponderables. No lo digo yo, para que el que me está escuchando y lo quiera Macri no se enoje conmigo. Lo dijo Macri el día que asumió como presidente. Hablándole al Parlamento, le dijo que debía seguir el ejemplo de Kirchner gobernando en materia económica, por ejemplo. Pero fueron los años de donde a los genocidas se los volvió a enjuiciar, donde la Corte Suprema tuvo jueces dignos, y donde el default, ritmo de crecimiento del 8%, donde hubo el fiscal, donde hubo superávit comercial, donde el dólar tuvo un precio razonable y dio competitividad a la producción argentina. Todo esto donde se acumularon 46.000 millones de dólares de reserva. Toda esa etapa es muy virtuosa. Hay una segunda etapa de Cristina, donde ahí la economía empieza a tambalear. Y son los años en donde se van los dólares del sistema, se fugan alrededor de 80.000 millones de dólares, pero
pese a eso, son años muy ricos en ampliaciones de derechos. Es el año de la asignación universal por hija, son los años de el matrimonio igualitario, de la identidad de género, de la muerte digna, cuando se pone en marcha el nuevo Código Civil, el voto joven, un montón de ponderable. Uno busca, se esfuerza por buscar algo que se haya hecho bien y créame, no lo encuentra. Por más que busca, no lo encuentra. Tiene que remontarse, valga la ironía, a los satélites que mandaron para decir, bueno, esto lo hicieron bien, mandaron satélites a orbitar. Pero eso es tan lejano a la gente, tan lejano, que es muy difícil decirle a la gente que el gobierno de Cristina fue bueno, pues puso satélites en órbita. Entonces, en esa última etapa, la verdad la economía fue desastrosa. Todo lo que hizo Moreno, desde el cepo hasta los sedines, fue lamentable. A mí todavía me asombra que Moreno esté recorriendo los canales de televisión y las radios hablando como si algo de lo que dijera fuera sensato y razonable. Bueno, pero también eso, en muchas oportunidades, y no solamente canales que pueden ser cercanos, muy pocos, uno que queda o dos nada más, a lo que fue el kirchnerismo, pero en definitiva a otros canales que hoy acompañan al macrismo, abiertamente, como hay muchos medios escritos también en su línea editorial y en sus editorialistas y articulistas, usted sabe que hasta puede ser conveniente, ¿no?, la presencia. No tenga duda, así es, definitivamente. Ahora, en esa época fue una época muy mala, donde la economía política, la política económica, mejor dicho, funcionó sobre ciertos dogmas ideológicos que la verdad no conducían absolutamente a nada. Absolutamente. A mí me causaba gracia cuando Kicillof decía ser keynesiano. Sí. Porque además cualquier desprevenido que lo escuchaba pensaba que Keynes debería ser, debió haber sido el ministro de Economía de Fidel Castro. Sí, claro. Fue el hombre que salvó el capitalismo. Nunca escuché que Keynes recomendara a Macri. Yo la verdad no creo que sea neoliberal y mucho menos keynesiano. Creo que es un gobierno absolutamente improvisado. Es el arte de la improvisación. No tiene nada, sinceramente no tiene nada de ideología clara, ni de definición doctrinaria clara. Yo lo conozco a Alfonso Pradera. Alfonso Pradera no es un neoliberal, definitivamente no lo es. Se parece mucho más a un keynesiano que a un neoliberal. Pero lo veo a Sturzenegger y actúa como Reagan en los 80. Claro. Entonces, Ahora, el mundo se rige, ¿no? Y hay un montón de situaciones. Yo hace un tiempo, 2 o 3 años, me tocó ir a una cumbre a España y estaba por allí el presidente del Consejo de Europa. Y yo le decía, mire, usted tiene al presidente, porque pude hablar, porque no se pregunta demasiado, pero entonces como somos argentinos, por ahí nos metemos, buenos o malos, pero nos metemos. Y le decía, ustedes tienen al presidente del Banco Europeo de Inversiones, que fue el privatizador en Italia y terminó luego pasando de ese organismo estatal que privatizó en favor de algunas otras organizaciones privadas, pasó a ser vicepresidente o presidente de Goldman Sachs. Bueno, resulta que ahora Barroso sale de Europa y él también va a Goldman Sachs en Europa. Y a veces ahí Europa, y fundamentalmente España, es algo muy interesante para ver como ejemplo y compararlo con Argentina. Rodríguez Zapatero le dejó a Rajoy un país con muchos problemas económicos derivados de la ruptura de la burbuja hipotecaria, qué sé yo. Ahora le dejó la economía con una fortaleza. Claro. En ese momento España, la deuda pública española representaba el 46% del PBI. Es prácticamente lo mismo que le dejó Cristina a Macri. Exactamente lo mismo. Ahora, Europa y España siguieron una línea política dirigida por Alemania absolutamente ortodoxa, totalmente, donde el ajuste fue feroz y donde el endeudamiento no paró de crecer. Y la verdad los resultados fueron lamentables, porque 4 años después Rajoy es el primer presidente de la Moncloa hasta acá, del Pacto de la Moncloa hasta acá, que no logra ser reelecto, y que le cuesta muchísimo, y si llega a ser reelecto va a ser el primer presidente en minoría que gobierna España. Entonces,
Macri acá hace algo muy parecido. Aprovecha la única fortaleza que le dejó Cristina en la economía, que es la falta de endeudamiento, y empieza a endeudarse. Y sigue con las mismas lógicas de ajuste que siguió, que fue Rajoy. El resultado es que 4 años después Rajoy está como está y España está con la misma cantidad de desocupados que cuando asumió. Exactamente. La diferencia es que a Rajoy se le impone Merkel y Macri lo hace por convicción. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo más preocupante. Eso es lo más preocupante. Le hago una pregunta que quizás también ya se la hicieron, pero mucha gente que está escuchando debe estar pensando que yo debo hacérsela. Las responsabilidades de Kirchner, las responsabilidades de ustedes que estuvieron en aquella etapa, sobre todo en función de lo que ahora se está investigando, de lo que ahora se sabe, de las cosas que ahora están saliendo a la luz, por más que hay, por supuesto, causas judiciales y todo deberá ser probado. ¿La pregunta cuál es? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? No, y sobre todo la de Kirchner. A ver, yo no tengo muy en claro. Acá todas las informaciones son parciales, ¿no? Porque a todos les conviene decir que todo fue lo mismo. A la oposición y a Cristina. Todos necesitan decir que todo fue lo mismo. A mí, la verdad, cuando empezaron a aparecer estos casos y empezaron a preguntarme los twitters inventados por Durán Barba, ¿dónde está, qué estaba mirando yo cuando pasaba todo esto? Me puse a averiguar a ver cómo era la historia. Bueno, usted sabe, por ejemplo, que los 10 primeros proveedores de obra pública que existían en diciembre del 2007 no tienen nada que ver con los 10 primeros proveedores de obra pública que aparecen en el 2015. Sí, Creo que en el 2007 no aparece entre los proveedores ni Electroingeniería, ni BAES, ni los dueños del Hotel Panamericano, no me acuerdo el nombre, no aparecen. Entonces, claro, primera conclusión, miren, entre otros motivos no me enteré porque no daban obras a esta gente. Claro. Primer punto. Segundo punto, yo le hago una pregunta y usted me va a contestar, seguro me va a saber contestar. Si yo le preguntara a usted, ¿usted piensa que Peña, el actual jefe de gabinete, hoy sabe en qué condiciones se contratan los barcos gasíferos de Shell? Bueno. Seguramente no. Seguramente no. Y es razonable que no sepa, porque lo que uno sabe es el gran lineamiento. Peña sabe que el país necesita gas y la decisión del gobierno es contratar barcos gasíferos. Pero no saben qué condiciones se hacen. Entonces, si mañana el señor Aranguren, que no estoy diciendo que lo haga, el señor Aranguren hace un negociado con Shell, le voy a echar la culpa a Peña. Pero es un disparate, porque a mí delinque en secreto, no lo anda contando a todo el mundo. Cuando yo fui jefe de gabinete, yo conocí 3 hechos de corrupción. ¿Cuáles fueron? Escanca. Cierto. De presunta corrupción, porque todavía no sé muy bien cómo terminaron, pero tan solo ante la presunción. Escanca, la valija de Antonio Wilson y el caso Felisa Micheli. Todos los implicados renunciaron a sus cargos, por pedido mío con el acuerdo del presidente. Todos. Y todos se sometieron a la justicia como ciudadanos comunes. Uno de ellos fue condenado, Felisa Micheli. Entonces, la verdad de decir todo es lo mismo me parece una gran injusticia. Una gran injusticia. Ahora, independiente... Termino con esto. Yo podría, empezando por Alberto Fernández, podría seguir con Roberto Labaña, con Miguel Peirano, con Daniel Filmus, con Silioni, con Iribarne, con Rosati, con Vélez, con Pampuro, con Hilda Garrel, pero la puedo cansar tirándole nombres, gente que fueron ministros, pero de los que jamás pesó una imputación de inconductas. Seguro, pero porque yo también al iniciar, que usted no lo escuchó, cuando hablaba de las antinomias ya de carácter político, no de investigaciones judiciales por casos de corrupción, y hablaba todavía lo que persiste de antiperonismo y esto, y hasta de cuestiones de piel. Esto también, obviamente, es aprovechado por el gobierno actual y de una manera visceral, ¿no? Esto sucede. Ahora, también, mucha gente, cuando hacía referencia a eso de que debe estar pensando, ¿por qué no le pregunta? A ver, Casado, pregúntele a Alberto Fernández, cuando ve. Y yo mismo lo hice, porque cuando me fui a los viejos cuadernos de viajes y me encuentro con que algunos fallecidos, otros que no, estaban cerca de Néstor Kirchner en aquellos años de mis viajes al sur, y luego aparecen en los títulos de los diarios o en las imputaciones judiciales, y lo veíamos en las fotos con Néstor, la gente se pregunta, ¿no?
y esto es lógico que ocurra, y quiera No, saber. yo la verdad Néstor Kirchner está muerto y ya no está para defenderse. Yo quiero serle franco, si Kirchner participó en algo de esto, jamás me lo dijo. Jamás yo participé en esto. ¿Usted tiene alguna causa judicial? ¿O no, lo han llamado? Yo fui 5 años y medio jefe de gabinete, y así, ¿hoy qué día es? ¿23? Hoy es 24. Bueno, ayer hicieron 8 años que renuncié. Sí. Y en todos estos años, jamás nadie hizo una denuncia sobre mí, jamás un juez me citó a declarar en algún lado. Entonces, la verdad es que yo no sé por qué tengo que explicar esto. Ni siquiera sé por qué lo explico, porque soy un hombre público, porque no tengo tampoco por qué escaparme ante la pregunta, ante la requisitoria periodística, pero la verdad es que no sé por qué me están preguntando a mí. No, se le pregunta a raíz de todo esto que obviamente mucha gente quiere saber. Ahora, vamos a aclarar, porque también como me decía... Déjeme decirle algo más, sí. Yo entre el año... Sí. Yo entre el año 89 y el año 95 fui superintendente de seguros. Sí. Nunca nadie hizo una denuncia contra mí por haber sido superintendente de seguros. Desde el año 95 hasta el año 2000 fui vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia. Yo creé el Grupo Banco Provincia. Nunca pesó sobre mí una sola imputación por una inconducta. Nunca. Del 2000 al 2003 fui legislador, ahí pasé desapercibido, nadie me prestó atención. Y desde entonces ya le conté mi historia. Jamás un juez me citó para que yo diga por qué tomé una decisión o por qué actué de un modo o de otro en la función pública. Yo no sé por qué tengo que hacerme cargo de todas estas cosas y por qué me están pidiendo a mí explicaciones. Y yo además me fui criticando ferozmente a Cristina. Claro, pero... No por estas cosas, porque, bueno, en alguna medida relativamente, porque el día que yo renuncié, porque estas son las ironías de este país. No, leí su libro igual, Bueno, pero digo, en este país, cuando yo estaba en el gobierno, todos decían que había una interna imposible entre Alberto Fernández y De Guido. Sí. Y la verdad, teníamos problemas en la gestión entre nosotros. Cuando yo renuncié, escribí en el texto de mi renuncia que le recomendaba a la presidenta que aprovechara mi renuncia para revisar el funcionamiento de su gobierno. Cuando ella me preguntó de a qué me refería, le dije, tenés que oxigenar el gobierno, hay gente muy desgastada, están en planificación federal, donde estaba Julio De Guido, y el otro caso es el de Moreno. Cristina no me escuchó, siguieron todos en sus cargos, y yo me fui a mi casa a trabajar de abogado, porque yo nunca más tuve un cargo público. Y cuando me propusieron ser candidato, dije que no lo iba a hacer. Entonces, yo no sé por qué la gente me reclama a mí, sinceramente ahora, cuando en aquel momento, mire, es increíble, en aquel momento se la pasaban escribiendo, diciendo que yo era el único tipo que hablaba con la prensa, el único tipo moderado. Usted le decía que era el hombre de Clarín en el gobierno, además. Claro, pero además me decían que era el tipo más moderado, el tipo más contemporizador. Ahora resulta que me ven contemporizador y moderado y dicen que me disfrazo de cordero. Pero usted sabe, usted es un hombre de la política y sabe, pero no un hombre de la política, de la red política. Usted sabe que los tiempos cambian, que usted estuvo muy cercano, que fue un hombre fuerte de aquella época y es un hombre de consulta por todos estos temas. Para saber, para conocer, usted eso lo sabe, es el juego que le ha tocado y el que le toca ahora y está en todo su derecho de decirnos estas cosas que dice. ¿Por qué me lo dicen a mí? Toda esa cosa también la digo no puntualmente por usted, que me habla con toda corrección, obviamente. Pero hay gente que no lo hace. Claro, pero lo que digo es que a mí me parece muy cruel, así como existen los miserables que le abandonan a Cristina, existen los miserables que reinventan una historia para que le sirva al macrismo. Pero es así, desgraciadamente. Yo arranqué diciendo... A esos miserables quiero desenmascararlos. Mire, Alberto, yo arranqué este programa diciendo que tuve la suerte de hacer buena parte de mi carrera periodística en el exterior del país. Sí. Sobre todo viajando y sobre todo haciendo coberturas internacionales en zonas de crisis y que pocas veces he visto actitudes tan miserables e hipócritas como las que se ven en la Argentina. La política tiene un montón de estas cosas en cualquier lugar del mundo, pero la verdad, cosas como las que veo y observo aquí me cuesta muchísimo. Y hace muchos años que yo no trabajaba en los medios nacionales, he vuelto aquí a Radio El Mundo y sigo observando esos mecanismos. Y me acuerdo de algo que me decía Sanguinetti, dice, algún día también la clase política atenta a todo lo que ocurre, tendrá que hacer una observación hasta de las sociedades, ¿no? Para ver cómo se comporta, porque yo no solamente hablo de los medios, sino de la sociedad común, de la gente común.
que calladita seguía y luego y ahora y es un tema casi de bar general, ¿no? Alberto, no le robo un minuto más. Ha sido usted muy abierto y muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a usted por el llamado. Le mando un abrazo muy grande. Adiós. Alberto Fernández hablando con nosotros.